En estos días de octubre revolucionario tenemos la grata compañía del profesor Antonio Hernández, quien compartirá con nosotros una disertación titulada Crisis paradigmática de la investigación en salud. El doctor Antonio Hernández es un docente e investigador invitado de manera permanente de este Programa Nacional de Formación Avanzada en Salud Colectiva. Él es doctor en medicina y máster en salud pública, graduado en la Universidad de El Salvador. Es experto en sistemas y políticas públicas de salud. Es investigador del Grupo de Trabajo Internacional de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Es miembro de la Coordinación Regional de la Red Latinoamericana de Estudios en Sistemas y Políticas de Salud. Es investigador asociado a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Su producción científica ha sido en el campo de la salud pública, la salud colectiva, la soberanía sanitaria. Es coautor del libro La refundación de los sistemas de salud en Latinoamérica y el Caribe. Es profesor invitado de distintas universidades y centros de investigación latinoamericanos. Se plantea en su coautoría del libro el tema de la decolonización de las teorías y las políticas de salud. Es un libro de reciente publicación que se destaca como una de las nuevas apuestas epistemológicas del campo de la salud. Actualmente el doctor Antonio Hernández se desempeña como coordinador de la Unidad de Formación y Desarrollo de Talento Humano para el Ministerio de Salud en El Salvador. Profesor Antonio Hernández, sea usted bienvenido, amigo y camarada. Tiene la palabra. Muchas gracias, Juan. Nos sentimos muy contentos de estar en esta casa. Ya hemos colaborado previamente en otros eventos académicos. Y bueno, saludamos a la compañera Luciana Melo y a otros colegas más que los veo por ahí conectados y conectadas. Para mí es un gusto el poder estar esta tarde compartiendo con ustedes un tema que me parece que tiene mucha importancia, sobre todo porque nos va a dejar nuevas preguntas a inquietudes que podamos tener, ya sea como investigadores, como académicos, y que es necesario que podamos discutirlas y reflexionar al respecto. Voy a compartir mi pantalla para mostrar la presentación. Ahí se mira, ¿verdad? Se está colgando, sí, ahí se mira. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco de esta crisis paradigmática en investigación en salud. Hay mucha tela que cortar. Sin embargo, yo esta clase abierta la he dividido en 3 partes. Quiero compartir el contenido. Vamos a comenzar hablando sobre los paradigmas y la ciencia. ¿Qué entendemos por paradigma, ¿verdad? Luego, hablar un poco de las crisis que está teniendo actualmente la ciencia, muy brevemente para hablar precisamente de la crisis paradigmática y hablar un poco de algunos nuevos horizontes para la investigación. Entonces, comenzaré hablando un poco sobre el tema de los paradigmas. Etimológicamente, paradigma deriva del griego para, que significa cercano, y digma, que significa ejemplo, patrón, muestra. Así, un paradigma es un ejemplo cercano, un ejemplo que hace de modelo para otros casos cercanos. Es decir, para Kuhn y otros autores más, los paradigmas son los presupuestos compartidos por los científicos, las teorías más generales, es decir, el núcleo de cada disciplina. Para cada disciplina de la ciencia hay un marco sobre el cual descansan nuestras teorías, que es estos paradigmas que hemos estado mencionando. Entonces, ya hablando propiamente del paradigma científico, Kuhn habla de 3 cosas básicas
que un paradigma provee a todo científico. En primer lugar, el paradigma provee un entendimiento de la naturaleza fundamental del objeto que se está estudiando. Es decir, de que para cada campo del conocimiento científico que estudian un objeto, el paradigma nos provee una forma de entenderlo, cómo es nuestra comprensión de la naturaleza de este objeto. En segundo lugar, con base a esa naturaleza fundamental, los científicos elaboran maneras nuevas, particulares o específicas de observar al mundo. Y quienes comparten el paradigma también comparten un acuerdo acerca de las preguntas primarias que deben ser hechas respecto del fenómeno estudiado. Dicho de otra manera, un paradigma científico nos da las pautas de comprensión, el esquema mental de cómo entender la naturaleza de los fenómenos que estamos estudiando, pero no solamente eso, sino que a la comunidad científica nos pone en las mismas coordenadas para responder a las preguntas principales, digámoslo así, que nos estamos haciendo sobre un fenómeno. Es decir, que un paradigma que está bien establecido genera consenso. Ha generado, digamos, un consenso entre la comunidad científica y eso permite, pues, avanzar en esa misma línea de investigación. Ahora, ¿qué sucede con el progreso científico? La historia de la ciencia, digámoslo así, ha tenido un desarrollo lineal. Podríamos ir identificando algunos hitos en la historia sobre el avance de la ciencia, pero lo que vamos a determinar es que, contrario a lo que habitualmente se cree, que la ciencia es únicamente una acumulación de conocimiento y que esa acumulación de conocimiento al final se desborda en avances científicos, para Kuhn y otros teóricos de los paradigmas científicos hablan de que cuando nosotros tratamos de entender que la ciencia es simplemente un proceso de sumatoria de conocimientos, que solamente es un proceso de acumulación, esto nos lleva a producir una mitología de la actividad científica y, por consiguiente, también a una historia falsa de la ciencia. En esta mitología, el científico aparece como un elemento neutral de la producción de conocimiento, cuyo contexto no tiene influencia significativa en su actividad propiamente científica. Cuando analizamos la historia de la ciencia y pensamos, por ejemplo, que los avances tecnológicos solo son producto de los avances previos en determinado campo, vamos a llegar a un sesgo y pensar de lo que muchas veces hemos cuestionado en la neutralidad de la investigación. Y ustedes saben bien que la ciencia no es neutral y los investigadores no son neutrales, no son asépticos en la investigación, sino que generan mucho de lo, digamos, de sus paradigmas, de sus creencias y valores están implícitos en la naturaleza de sus análisis. Y por tanto, cuando vemos un avance científico, no debería ser solo interpretado desde la perspectiva de esta neutralidad, sino que debe de ser entendida como el producto de todo un contexto histórico, de todos elementos de la misma sociedad que estuvieron sumando diferentes perspectivas para lograr llegar a ese desborde de conocimiento que generan finalmente esos hitos históricos. Y por tanto, la historia de la ciencia, el progreso científico, no es lineal. No es lineal. Popularmente, cuando observamos la historia de la ciencia, tenemos la sensación de que la ciencia avanza, de que cada vez vamos acumulando más conocimiento.
Sin embargo, el movimiento de la ciencia es un movimiento basado en rupturas y discontinuidades. En esta nueva perspectiva, el concepto de paradigma tiene un papel central, porque básicamente las rupturas vienen dadas por nuevos paradigmas que se van situando sobre, sobre la discusión. Y por ejemplo, un ejemplo que el mismo Kuhn plantea sobre el tema, por ejemplo, de la física, él habla de la mecánica clásica, donde Isaac Newton dio sus principales postulados que sirvieron por muchos siglos al tema de la mecánica, pero que en algún momento estos principios solo aplicaban para nuestro sistema de cosas y no, por ejemplo, para el mundo microscópico o más allá de nuestro planeta, para el espacio. Entonces, los físicos se empezaron a preguntar que qué pasaba, por qué estos principios solo aplicaban a cierta parte de la realidad y no aplicaban de manera universal. Entonces, ahí donde la teoría de la relatividad propuesta después por Albert Einstein, obviamente proporciona otro paradigma que viene a entrar en contraposición a lo que se había propuesto previamente por Newton y que finalmente lo termina desplazando y da nuevas explicaciones para esas áreas o determinados fenómenos que con los marcos anteriores no se podían explicar. Y es ahí donde se da la ruptura, donde se da esa discontinuidad y después se adoptan nuevos paradigmas. Explicado un poco, digámoslo así, el avance, podemos decir que hay como dos velocidades, un avance de hacer ciencia de modo normal y otro en el modo revolucionario. En el modo normal es cuando los científicos están compartiendo los mismos presupuestos teóricos sin dudar de ellos. Los científicos resuelven distintos escenarios o aplicaciones prácticas a partir de los presupuestos comunes o del marco teórico. Y los científicos no cuestionan los presupuestos compartidos. Pero ¿qué sucede cuando, y lo veíamos en el ejemplo anterior, qué sucede cuando nuestros paradigmas entonces ya no responden, ya no dan una salida a nuestros problemas cotidianos? Bueno, entonces entramos en otra modalidad donde se extiende la sensación de que los presupuestos de los cuales nunca se habían dudado tienen una falla en estas mismas anomalías. Y en los momentos de crisis, cuando los científicos empiezan a discutir los fundamentos compartidos y el marco teórico del que siempre partían, empiezan a surgir nuevos paradigmas. Ya con el paso del tiempo y las discusiones se formulan nuevos supuestos que progresivamente pueden o no, ¿verdad?, desplazar a los antiguos supuestos. Y así vamos avanzando en ese progreso científico. Ahora, muchos de esos avances, por ejemplo, han sido producto, por ejemplo, de efervescencias de la historia, momentos sociales, climáticos que han permitido, digámoslo así, el desarrollo de ciertos elementos. Por ejemplo, todo el tema de la revolución industrial que venía acompañado con una serie de reformas sociales y el aparecimiento de nuevas clases sociales que venían aparejados, digámoslo así, de toda esa parte de la industrialización y de la creación de la fábrica como punto central o como epicentro de la acumulación del capital y del cambio del modelo económico. Esto hay que entenderlo porque cada uno de los momentos históricos en que nos encontramos van dando la pauta para que hayan esas transiciones, esos procesos en donde la crisis paradigmática permite que aparezcan nuevos marcos, nuevos presupuestos que nos van a permitir avanzar hacia nuevo conocimiento. Entonces, ante eso nos hacemos la pregunta, actualmente, en pleno siglo XXI, ¿estamos en una época de cambios o estamos en el cambio de una época? Es una pregunta muy interesante porque pareciera
que la gente se enfrasca en los cambios nuevos que están sucediendo en los diferentes ámbitos, cambios económicos, cambios políticos, cambios tecnológicos, pero estamos atravesando cambios que son todavía más profundos. Podríamos decir que estamos frente al cambio de una época. Y porque hay algunos elementos interesantes que están de por medio. Yo quiero retomar las palabras de Sousa Silva cuando él dice de que si nosotros quisiéramos hacer falsas promesas y proponer soluciones inadecuadas para la mayoría de los problemas del fin del siglo XX y de los desafíos del siglo XXI, es precisamente porque estamos asumiendo una falsa premisa de que estamos en una época de cambios. No es así, estamos en un cambio de época. Y este cambio de época básicamente lo identificamos porque estos cambios que están ocurriendo rápidamente nos toman por sorpresa. No son, todavía esta época no ha sido caracterizada y por lo tanto no existe un consenso sobre hacia dónde estamos yendo. Entonces, esta falta de acuerdo, esta falta de discusión, esta falta de entendimiento sobre este cambio de época nos está llevando a que nuestros marcos conceptuales también, nuestros marcos epistémicos, nuestros marcos metodológicos y en sí nuestros marcos paradigmáticos tengan que ser nuevamente revisados y puestos sobre la mesa para ver si realmente están respondiendo a las nuevas realidades en que nos encontramos. Solo quisiera echar rápidamente un vistazo para entender un poco la dimensión de esta nueva época que estamos tratando de caracterizar. Y para llegar a eso tenemos que entender, por ejemplo, que está operando hoy por hoy lo que le denominamos el capitalismo cognitivo, que viene a cambiar toda la lógica de acumulación que veníamos trayendo anteriormente y en donde ese capitalismo financiero con todo el tema de la financiarización y la especulación del capital, hoy nos venimos encontrando también a otras formas de acumulación como es el capitalismo cognitivo, donde mucho descansa en la tecnología, en las aplicaciones tecnológicas y que van siendo cada vez más adoptadas rápidamente. Yo en este esquema les traía, por ejemplo, cuánto tiempo se ha venido dando en la adopción de distintas tecnologías. Y podemos ver, por ejemplo, cómo el teléfono celular llevó aproximadamente a 20 años para que pudiera estar adoptado por una gran mayoría de la población. Pero si nos vamos acercando más a nuestras fechas, vemos cómo, por ejemplo, las microcomputadoras, los smartphones, el uso de las redes sociales, el uso de las tablets, cada vez va teniendo un auge de adopción mucho más rápido. Ya no son aquellos 20, 30 años que podíamos tener, por ejemplo, con el horno de microondas o con otros dispositivos. Traía yo aquí otro ejemplo que quería compartirles. Por ejemplo, con la electricidad pasamos cerca de 45 años para que pudiera ser una tecnología que se adoptara en nuestras sociedades. Bueno, el teléfono 35 años, la radio 30 años, pero cada vez la brecha se va disminuyendo y vemos que para el caso de los teléfonos inteligentes solamente pasaron 5 años para que hubiera una adopción de manera global. Entonces, estamos en un momento de la historia donde las formas de acumulación que tenemos van cambiando las relaciones también de poder, van cambiando y moldeando nuestras nuevas clases sociales y van también generando otro tipo de sociedades. Solo basta ver en la actualidad cómo las redes sociales están teniendo un auge increíble en nuestra vida cotidiana. Yo aquí les traía una gráfica, por ejemplo, que resume lo que sucede
en un minuto del día. Y podemos ver, por ejemplo, en Facebook que sube 240,000 fotografías por minuto. En Instagram tenemos un 65,000 fotografías por minuto que se comparten. En Twitter, 575,000 tweets por minuto. En TikTok, 167 millones de vistas de usuarios viendo videos. En Google, 5.7 millones de búsquedas por Google cada minuto. Y así podemos irlo viendo en cada uno de los distintos redes sociales que les traía ahí y que van moldeando la naturaleza de nuestras relaciones, cómo nosotros nos vinculamos al trabajo, cómo nos vinculamos a nuestro ocio y la recreación, cómo vamos estableciendo también nuevas relaciones de trabajo y colaboración. Y en esto viene apareciendo lo que se conoce como la Big Data, que son esos grandes algoritmos que están prácticamente diseñando todos nuestros patrones de consumo. Y ahí ellos, estas Big Data son capaces de detectar, por ejemplo, qué lugares visitamos, qué cosas compramos, con qué frecuencia lo hacemos, cuál es nuestra orientación política, cuáles nuestros intereses, cuáles son nuestras afinidades. Y a partir de eso van construyendo perfiles que nos generan una publicidad que va totalmente dirigida para las necesidades o las aparentes necesidades que tenemos para la compra y comercialización de la vida. Entonces, claro, inmersos en esta nueva lógica de cómo este universo de cosas se va configurando para cada vez más tener distintas aplicaciones y distintas formas de utilizar nuestro dinero, de formarnos, de trabajo, de recreación. Entonces podemos decir de que esto se va cada vez complejizando más. Y si a esto le sumamos el tema de la realidad virtual, que ya está cada vez más presente en muchos ámbitos de la vida laboral, bueno, salud no es la excepción. Ya tenemos, por ejemplo, brazos robóticos que hacen cirugía, tenemos todo el tema de la telesalud o salud digital, tenemos todo el tema del e-learning, que son maneras cada vez más que nos van llevando a escenarios que nuestros campos teóricos, nuestros paradigmas deben de revisarse para ver si están cada vez más preparados para enfrentar este cambio de época. Y finalmente hablar un poco del metaverso, que quizás para los que no lo conocen, el metaverso es una realidad virtual que se está creando en donde la intención, digámoslo así, de todas estas multinacionales como Facebook, Instagram, es que uno tenga una segunda vida. Es decir, usted compra terrenos dentro de ese metaverso, dentro de ese mundo virtual. Usted construye su propia casa. Y usted llega al trabajo de su vida cotidiana y se conecta a ese metaverso y es otra persona. Usted puede ser, y ese es como el comercial, ¿no? Usted puede ser lo que quiera ser. Usted puede comprar vacaciones virtuales e irse a través del metaverso de vacaciones. Usted puede hacer la casa de sus sueños a través de este metaverso. Puede hacer nuevos amigos a través del metaverso. Puede encontrarse con familia y tener, digamos, la experiencia vívida de estar en contacto con ellos. Y en esa medida que ese metaverso se va involucrando cada vez más en actividades económicas, en actividades sociales o inclusive en actividades políticas, vamos a ver, vamos a encontrar cada vez la necesidad de irse sumando a este metaverso que está en construcción ya de hace un par de años. Entonces, frente a todo esto, podríamos decir, bueno, ¿en qué época nos encontramos? Con toda esta lógica que estamos teniendo
de hiperacumulación y aceleración del capital, en donde tenemos relaciones de hiperexplotación laboral con alta flexibilidad laboral, en donde tenemos una alta depredación del ambiente y un hiperextractivismo de nuestros recursos naturales, en donde tenemos una serie también de anomia en nuestras sociedades por falta de formación política. Entonces, estamos frente a lo que le hemos denominado una crisis civilizatoria, una crisis que se expande ante todos los campos del conocimiento de nuestra vida, de nuestra misma sobrevivencia. Entonces, en esta crisis civilizatoria, la ciencia no se escapa. La ciencia no se escapa a presentar una crisis. Y es aquí donde yo quería solo mencionar algunas de estas crisis de la ciencia. Una primera crisis, que es una crisis autonómica, que tiene que ver mucho con la independencia de los científicos. Cada vez más encontramos que ya no existen investigaciones independientes. Casi todas tienen conflictos de intereses que están muy vinculados a la gran industria farmacéutica o a lo que le denominamos este complejo médico farmacéutico, financiero. Y esta crisis autonómica hace que cada vez más también tengamos problemas con los investigadores independientes porque no existen presupuestos para sostener a este tipo de investigadores y terminan casi siempre o en fuga de cerebros, terminando en el norte global, ¿verdad? Dependiendo de esos grandes fondos de investigación que asignan los países ricos. O por el otro lado, tenemos también la incapacidad para ir incorporando a nuevos investigadores a las redes de trabajo, porque sencillamente no hay espacio o no hay qué ofrecerles a ellos. Tenemos nuestros profesores mayores que fueron nuestros docentes, nuestros guías, los grandes investigadores del país, pero que después de ellos vemos con mucha tragedia que no hay una generación de relevo, que no hay jóvenes que tengan la posibilidad que se les garantice una realidad material, una posibilidad de vida y por lo tanto no puedan ellos dedicarse enteramente a la investigación. Eso hace que muchos de nosotros, por ejemplo, tengamos 2 o 3 trabajos, ¿verdad? En donde básicamente garantizamos nuestras condiciones materiales y aparte de eso, pues hacemos investigación, obviamente, más allá de incentivos económicos. Una segunda crisis que tenemos, una crisis ética. Creemos nosotros que hoy más que nunca es necesario revisar la ética, pero no estoy hablando únicamente del tema de los marcos éticos de las investigaciones, sino que hablo también del compromiso que deben de tener nuestros investigadores, la comunidad científica, con los problemas sociales que tenemos, con resolver los problemas que levantan las banderas de lucha de los movimientos sociales. Creo que hay una crisis ética porque los investigadores prefieren encerrarse en sus laboratorios, en sus academias, en sus centros de investigación y no se abren a la posibilidad de acompañar procesos de lucha, de reivindicación a través de la investigación. Yo creo que esta crisis ética es muy severa, sobre todo en nuestros países, y es muy urgente fomentar todo el tema de la ciencia digna, esta ciencia que busca reconcilio de los cuerpos académicos con las luchas sociales. Y una tercera crisis, que es la que aqueja nuestra charla, que ya estuvimos hablando al inicio sobre el tema de los paradigmas, es esta crisis paradigmática, donde hemos podido ver, por ejemplo, que las ciencias sociales tienen una crisis paradigmática desde hace ya varios años, en donde lamentablemente mucho de estas ciencias sociales hegemónicas
han acallado toda expresión o toda forma de conocimiento de las ciencias sociales críticas. Y hay que mencionar, por ejemplo, que en muchos de los casos, estas ciencias sociales se han escapado para dar respuesta a las raíces de los problemas que hoy actualmente tenemos y se han dedicado únicamente a estudiar los fenómenos o a estudiar siempre en contraste con una sociedad ideal, ¿verdad? Con una sociedad que no existe y no partiendo de la misma realidad social en la que nos encontramos. Esta crisis paradigmática lamentablemente está haciendo que nuestros esquemas de paradigmas o nuestros marcos conceptuales tengan que ser revisados. Ante ese cambio de época que estamos teniendo, ante todos estos elementos que cada vez más están moldeando nuestras sociedades de manera distinta, ante los cambios de relaciones económicas entre los patronos y los empleados, y esas relaciones de poder que tenemos entre hombres y mujeres, implica que tengamos que hacer una nueva revisión. De lo contrario, estaremos únicamente como el perro dando vuelta detrás de la cola sin encontrar realmente soluciones. Porque creo que ha habido mucho conformismo de parte de la ciencia en muchos campos del saber, sobre todo en el tema de las ciencias sociales y de la salud, y básicamente a veces estamos tratando de resolver un problema con las mismas respuestas que teníamos en el siglo XX. Y en esto retomo una frase que nos gusta mucho de Mario Benedetti, que dice: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Entonces, esa idea de que no estábamos listos para afrontar esta nueva realidad que se nos ha venido sobre nosotros, implica entonces una reflexión epistémica de nuestros campos de conocimiento, implica nuevos análisis y nuevos marcos metodológicos para poder hacerle frente a estos nuevos retos que implican el siglo XXI y sobre todo esta crisis civilizatoria que se viene marcadamente y cada vez más acelerada a golpear a nuestras sociedades latinoamericanas. Finalmente, quiero decir que ante esta crisis paradigmática debemos de buscar nuevos horizontes para la investigación y para la investigación en salud. Consideramos que estamos en un momento de ruptura epistemológica donde estamos revisando nuestros viejos conceptos, nuestros viejos marcos, y hay que hacer bastante autocrítica, porque por ejemplo, y lo hemos dicho en otros espacios, hacemos una crítica muy fuerte, pero muy valedera hacia nuestro querido campo de la medicina social, en donde eminentemente es eurocéntrica en muchos de sus planteamientos. Entonces tenemos que decolonizar nuestras propias ciencias de referencia y valorar que ante estas situaciones de estas grandes capturas, como son el colonialismo, frente al patriarcado, frente a todas estas diferentes fenómenos ligados a la globalización y a la acumulación económica, tenemos que encontrar nuevas respuestas. Creo que se ha iniciado a partir de la construcción de nuevos paradigmas, algunas nuevas soluciones novedosas a problemas persistentes, pero sobre todo buscar respuestas claras de por qué no salimos adelante aplicando esas recetas tradicionales que hemos venido acarreando por más de medio siglo. Creemos que es muy importante entonces hacer una revisión y una autocrítica de esos marcos que tenemos ahora. ¿Cuánto de lo que utilizamos hoy por hoy sigue siendo marcos que están muy capturados por el eurocentrismo, que están muy capturados por lo patriarcal, que están muy atrapados por una lógica de clase social y que no nos permiten, digámoslo así, construir nuevas propuestas de acuerdo a las luchas
y a la búsqueda de emancipación de distintos pueblos. Entonces yo creo que lo importante es aprovechar este momento de ruptura, aprovechar esta posibilidad que se ha empezado a abrir, digamos así, desde hace algunos años, con nuevos marcos que vienen desde el sur y para el sur, y no estamos dependiendo de esa geopolítica del conocimiento, en donde nosotros como sur tenemos los problemas y el norte tiene la respuesta. Creo yo que esos nuevos marcos epistémicos nos permiten ir al encuentro de nuevos paradigmas que nos darán respuestas más cercanas y sobre todo respuestas clave para estas nuevas preguntas que irán surgiendo en las próximas décadas. También otro de estos retos que nosotros planteamos para estos nuevos horizontes es fortalecer una nueva comunidad científica, no solamente a través de redes colaborativas, sino vinculadas a espacios organizativos y de lucha. Creemos que es muy importante que la ciencia se vincule cada vez más a los problemas sociales, a los problemas de los grupos minoritarios, a los problemas de las reivindicaciones de lo público, y que cada vez más pareciera que estamos alejados. Yo creo que la pandemia dejó muchas lecciones de cómo la ciencia se prestó para todo el control de la biopolítica y que lamentablemente pues llevó a que mucha gente se encerrara, ¿verdad? Y que perdieran empleos y que sufrieran más allá de lo que la misma enfermedad estaba brindando. Para la creación de estas nuevas comunidades científicas es muy importante el tejer redes no solamente académicas, sino también redes que vayan más allá de esos vínculos y que se aproximen a estos espacios de organizaciones de lucha, de sindicatos, de movimientos sociales, de grupos de pueblos originarios, de los grupos feministas, de otros espectros de lucha que tenemos en el continente y que lamentablemente por mucho tiempo han estado sin un acompañamiento importante de la comunidad científica. Y finalmente, creemos que es urgente abrir nuevos espacios para la juventud científica, establecer diálogos intergeneracionales y desarrollar procesos colectivos de aprendizaje. Creemos que estos espacios, por ejemplo, que se abren para cursos, para investigadores jóvenes, para personas que de alguna u otra manera no tendrían la oportunidad de entrar a estos círculos de estudio y de análisis, son vitales para renovar una generación de científicos latinoamericanos que cada vez son menos, que nos van abandonando este mundo terrenal y que no tenemos la suficiente capacidad o no se logró generar la suficiente generación de relevo. Para nosotros es muy preocupante esa brecha que tenemos de recursos y que se va a ir agudizando, porque digamos que los países ricos, los países de ese norte global, están flexibilizando los mecanismos de contratación, no solamente de jóvenes científicos, sino también de profesionales de la salud, para que migren a sus países después del gran problema de la pandemia, del COVID-19. Tuvimos ese éxodo que ha empezado de profesionales de la salud que se van cada vez más yendo a otros países. Y eso pone en serios aprietos a Latinoamérica porque perderían buena parte de los recursos que muchas veces son financiados por programas públicos de formación y que se están yendo ahora a otros países. Por eso es importante el apoyo, el liderazgo de los profesores, de los investigadores seniors que ya pues están a punto de retirarse, para establecer esos diálogos intergeneracionales, para compartir experiencias, para desarrollar mecanismos para que los nuevos investigadores encuentren espacios, no solamente para aportar en el tema de la investigación, sino también para
tener trabajo digno para construir su materialidad de la vida y que les permita, obviamente, ellos mismos también ir retomando futuras generaciones. Yo creo que estamos ya en esta última parte, tratando de establecer nuevos caminos para las nuevas generaciones y que estos nuevos marcos paradigmáticos que queremos construir sirvan de base para construir puentes intergeneracionales que nos permitan vincular a nuevos investigadores a esta tarea que no solamente es una tarea académica, sino también es una tarea ética y de dignidad. Así que hasta aquí me quedaría. Si hay alguna pregunta, pues con todo gusto la respondemos. Muchas gracias.